Señores, en el día de hoy nosotros tenemos un panel súper especial. Es una de las grandes reservas de este programa, que a gusto nuestro, pues lo estuviésemos aquí permanentemente domingo tras domingo. Pero las grandes y potenciales reservas se dejan para esos espacios cuando necesitamos pues elevar el rating, pero sobre todo elevar la calidad del programa. Buenos días, Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Sala Penal de San Francisco de Macorís. Buenos días, Wilson, y buenos días a todos los televidentes, a la gente que te ve en San Francisco, en la región, en el país y probablemente en el mundo, porque hoy las nuevas tecnologías permiten acceso de la gente a través de las redes sociales a cualquier programa que se produzca en cualquier punto del universo. Así es que es un placer estar una vez más aquí contigo en el poder de la información. Gracias por siempre esa puntualidad que usted nos dedica. Ciertamente a través del mundo en la www.telenor.com.do pues hay muchos amigos que a través de la red siempre le comunicamos los paneles que vamos a tener el domingo y siempre pues están pendientes. Así es que nuestras salutaciones a los que están fuera de esta geografía. Claudio Aníbal Medrano pues es licenciado en Derecho, graduado cum laude, egresado de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, con maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Castilla-La Mancha, con diplomado de estudios avanzados de la Universidad de Castilla, egresado del programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional Iberoamericano del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales y maestría en docencia universitaria de la Universidad Católica Nordestana, con una vasta experiencia en lo que es la justicia. Precisamente en estos momentos usted es juez presidente, ¿verdad?, del Tribunal de la Cámara Penal. De la Cámara Penal. Exactamente, y pues recién denominado en el día del viernes fue, ciertamente, como juez coordinador de todos los presidentes del Distrito Judicial de Duarte, que esto prácticamente es una primicia que nos ha reservado, que nos llena de alegría y sobre todo la gran seguridad que tiene una sociedad con un juez de su puntualidad, de su preparación, estar coordinando los demás jueces presidentes que son muy probos. Y uno de los puntos que debemos señalar es la saneidad del sistema de justicia en San Francisco de Macorís. Que eso a nosotros nos llena de orgullo. Escuchar de que cuando se habla de los jueces, que a ustedes todo les cae, siempre pues se exceptúa San Francisco de Macorís con esa forma puntual de ustedes trabajar y donde tenemos muy grandes amigos. Cuando se invita a un juez a un programa, ¿de qué se va a hablar? Mi modo que de justicia, ¿verdad que claro, sí? Claro. Y nos gustaría saber cuál es la real situación de la justicia dominicana, sobre todo la parte que corresponde a lo que son los jueces. Ok, bueno, como señalas, la gente cuando habla de la justicia, en algún momento, de la manera más general, suele ver a todas las agencias que convergen en el sistema, es decir, la policía, los miembros del Ministerio Público, fiscales y también a los jueces. Pero indudablemente cada uno juega un rol distinto en ese ámbito. Y nosotros estamos en el contexto de los jueces, los que tenemos la misión de adoptar decisiones. La policía, el Ministerio Público tienen la misión de investigar y lo que ocurra con la investigación que realiza la policía junto al Ministerio Público o asistiendo al Ministerio Público, como hoy debe verse, depende generalmente la suerte de un proceso judicial. Es decir, de una investigación hecha de manera eficiente, con recursos idóneos, con empeño, con diligencia, puede depender la suerte de un proceso judicial. Entonces, la situación de la justicia nuestra, si lo pienso en relación con el tiempo en que ingresé al Poder Judicial en el año 1992, es una situación que diría muy buena. Pero si la comparo en el contexto actual con lo que en términos formales está contemplado en las leyes que pudiera ser la situación del Poder Judicial, estamos un poco rezagados. Es decir, nos hemos programado legalmente con unas condiciones para el Poder Judicial que la realidad no refleja. De todas maneras, la República Dominicana está situada
entre los países democráticos desde el punto de vista de la creación de toda la superestructura institucional que está llamada a tener un Estado democrático con la articulación de tribunales, de mecanismos de tutela de derechos, de garantías y de determinación de responsabilidad en los casos de acciones reñidas con la ley. Estamos bien situados porque tenemos todas las estructuras de las democracias contemporáneas. La Constitución de la República Dominicana se inscribe dentro de las llamadas constituciones de la posguerra, es decir, con alusión a la Segunda Guerra Mundial, que después de los acontecimientos terribles de vulneraciones de derechos humanos en Alemania, en Italia principalmente, en la década de los años 30, ¿verdad?, que condujeron fundamentalmente a la Segunda Guerra Mundial, como factores vinculados al quehacer de la justicia y de la defensa de los derechos. La República Dominicana entonces tiene una constitución como esas que se articularon con la idea de reconocer, como dice en su artículo 1 la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, reconociendo que los derechos humanos, la dignidad de la persona, son el fundamento de la justicia y de la paz en el mundo. Y por eso entonces las declaraciones de derechos internacionales y las declaraciones de derechos que tienen las constituciones prevén mecanismos para tutela efectiva de derechos y de libertades de los ciudadanos. Y en la República Dominicana tenemos no solo un sistema de justicia, bueno, el que está desde la fundación de la República con las innovaciones que luego se le han introducido y el reconocimiento, sobre todo institucionalmente en la Constitución desde 1994, de la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, que es parte de eso que te indicaba que está previsto, está presupuestado en la norma, pero que definitivamente hay un gran déficit, una brecha que llenar. Y son de los temas que generan el interés mismo de haber aceptado tu invitación y de estar aquí hoy. Tenemos un tribunal constitucional donde se dirimen en última instancia y a veces directamente los conflictos de naturaleza constitucional, y es un órgano que cuando dice el sentido de una norma, lo dice con efectos obligatorios para todo el mundo, de modo que obliga al Poder Ejecutivo, obliga al Poder Judicial y obliga al Poder Legislativo. Y eso implica un mecanismo de control de toda manifestación del poder dentro de la sociedad. Por lo tanto, la justicia dominicana tiene desde ese punto de vista una situación muy alentadora, esperanzadora. Incluso recientemente se publicó, creo que el 6 de junio, en los diarios nacionales, un estudio que hizo el Centro Judicial de las Américas, que tiene su sede en Chile, en el que la República Dominicana aparece entre los 3 primeros países, después de Paraguay y de Colombia, Colombia en primer lugar, en la respuesta rápida al usuario. Es decir, aun cuando nosotros estamos a menudo inconformes con la respuesta que dan los tribunales al usuario cuando acude ante los tribunales, nosotros estamos entre 32 países en el tercer lugar. Luego, entre los 7 países que tienen información en red, es decir, que pueden darle una respuesta online a las personas sobre los servicios que presta la justicia, igualmente nosotros estamos entre los 7 primeros países, al lado de Estados Unidos, de Costa Rica, de Canadá. Eso gracias al hecho de que el país de nosotros es uno de los países con mayor facilidad de comunicaciones y donde las nuevas tecnologías han permitido, por eso, además siendo un país relativamente pequeño, que estemos muy comunicados y que sea posible que los tribunales operen con todos estos recursos de las nuevas tecnologías que ya están incorporados. Cuando yo ingresé a la justicia en el año 1992,
y por mucho tiempo, prácticamente hasta que dejé de ser juez de primera instancia y ascendí a la corte, redactaba mis sentencias a mano, es decir, cada sentencia tenía que hacerla a mano. Estoy hablándote de 1992 para acá. Sin borrones. ¿Verdad? Sin tachaduras. Claro, sin tachaduras. Si hacía tachaduras muchas tenía que quitarlas, pero en realidad yo las hacía a mano y luego los secretarios la tipografiaban y entonces ya salía la sentencia. Pero hoy no, es decir, hoy tenemos a nuestro alcance toda la tecnología y eso permite entonces que uno pueda bajar información oportunamente, manejar las leyes, los códigos con gran facilidad. Eso es un gran beneficio de la justicia dominicana. Sin embargo, aunque esa es su mejor cara, tenemos algunas dificultades que están vinculadas con desbalances en el cumplimiento de lo que la Constitución y las leyes prevén. Porque eso vemos, por ejemplo, estructura, perfecto. Tenemos las estructuras que demanda un sistema democrático de estos tiempos. Ahora, el espíritu de funcionabilidad de esas estructuras están a la altura de la creación de la misma estructura. Bueno, si entiendo el espíritu como la actitud, como la formación, como la cultura institucional que tienen los miembros de un cuerpo, yo diría que sí, desde el punto de vista de los jueces, porque entre los avances que ha tenido el sistema de justicia dominicano está el hecho de que los jueces dominicanos tenemos una escuela. Y esa escuela es el filtro para ingresar al Poder Judicial. De modo que las personas que ingresan al sistema de carrera tienen 2 años de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura para luego entrar. Y gran parte de ese tiempo lo hacen de pasantía ya al final, de tribunal en tribunal, que prácticamente van de un punto a otro en los extremos de la República, los jueces viviendo, conociendo esas realidades, pero al mismo tiempo ejerciendo en diferentes escenarios. Y eso me dice que sí, desde este punto de vista. Bueno, pero igualmente están capacitados los abogados en ejercicio sobre eso. Lo que más ha acercado y facilitado, por ejemplo, el hecho de que se haya situado el Código Procesal Penal ya como una herramienta y un contexto de procedimientos y de procesos que la gente considera que ya es la manera de solucionar los conflictos en los tribunales, se debe al papel que jugó la defensa, que ha venido jugando la Defensa Pública, la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es una oficina que paga el Estado y que tiene autonomía y funciona al margen del Ministerio Público, de los jueces de cualquier otra oficina, y asiste a todas las personas. Dice la Constitución que por cualquier motivo no tenga un abogado. Claro, eso ha llevado algunas dificultades, porque entonces la presión de trabajo y el poco número de miembros que tiene aún, que ha podido incorporar a nivel nacional, que no cubre todo el territorio, a que se hayan adoptado algunos matices, como querer evaluar a las personas para ver si puede pagar un abogado particular y entonces en ese caso no tenga la asistencia de un defensor público. Pero, y luego se ha creado una oficina de asistencia a las víctimas que también tiene rango constitucional, que fue incorporado en la Constitución del año 2010. De modo que también a las víctimas se les asiste, y este organismo está muy incipiente todavía, inmaduro a menudo en las mismas personas que ejercen la función y poco expandido en el territorio de la República. Pero indudablemente que eso crea un cuadro dentro del cual el funcionamiento de la justicia tiene condiciones que son muy favorables, pero muchas limitaciones en el orden material, y eso es lo que te quería decir. Es decir, lo que está previsto, que sea el presupuesto del Poder Judicial, que según la ley le consigna el 4.10% para el Poder Judicial, en un 65% para los jueces en términos propios, para el Poder Judicial, para la Judicatura, y un 35% para el Ministerio Público. Esa cultura que tenemos los dominicanos de incumplir nuestras propias leyes es parte prácticamente de una cultura. Está contemplado eso en el presupuesto nacional, más no se le da.
¿Qué mecanismo piensan ustedes implementar? Primero, ¿qué les significa eso al sistema de justicia? ¿Y qué mecanismo ustedes piensan implementar? Ok. Para... Mira, la situación del presupuesto desde el año 2008, la Suprema Corte de Justicia incluso tiene en su portal colgado cuál ha sido el comportamiento del presupuesto del Poder Judicial desde el año 2008 hasta la actualidad. Concretamente, cuando hablábamos del 65% del 4.10% del presupuesto general del Estado para el Poder Judicial, esto se representa en el 2.66% del presupuesto que debería corresponder al Poder Judicial. Y ocurre que el momento en que hubo una asignación más alta de 2008 hasta acá fue precisamente en el año 2008, donde se le atribuyó un 1.69%. Después bajó el año 2009 a 1.55% y de algún modo ha venido descendiendo. El punto más bajo en el año 2012, donde le atribuyeron unos 1.7% del presupuesto. Es decir, del 2.66%, 1.7%. Y luego eso se incrementó un poco y llegó a 2.19% porque hubo unos ingresos extraordinarios en el Estado que facilitaron un presupuesto complementario y entonces se le dio una parte al Poder Judicial para complementar. Lo que hay es, bueno, para el año 2016 el presupuesto ha sido del 1.31%. Esto implica que cuando el Poder Judicial somete el presupuesto que articula para las necesidades del Poder Judicial durante cada año, le vienen entregando menos del 50%. Menos del 50% en alguna ocasión o algunos puntos sobre el 50%. En una ocasión creo que llegó como al 67%, pero nunca ha subido más de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los jueces vemos eso como una vulneración de la Constitución de parte del Ejecutivo, del Legislativo, en el proceso de aplicar la Constitución. Y es una violación por omisión, en el sentido de que omiten hacer lo que la ley contempla a favor del Poder Judicial. Una partida que está consignada ahí, nosotros decimos como un mínimo vital, que es un concepto que se ha acuñado dentro del marco del Estado Social de Derecho para referirse a mínimos que están consignados, como por ejemplo el mínimo salarial, el mínimo del salario, ¿verdad? O el mínimo para la educación. Usted recuerda que hubo una lucha por el 4% para la educación. Correcto. Pues igual cabría pensar que se pueda llevar una lucha por el 4%, por el 4.10% para el Poder Judicial en la República Dominicana. ¿Con cuáles mecanismos piensan ustedes implementarlo? Bueno, en primer lugar, los jueces tenemos que vernos porque tenemos órganos de representación. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano más alto, y luego tenemos al órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo del Poder Judicial. Es una estructura que está compuesta por 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo su presidente y otro juez, un juez que representa a los jueces de corte elegido por los jueces de corte, un juez que representa a los jueces de primera instancia, escogido por los jueces de primera instancia, y un juez de paz escogido por los jueces de paz. Entonces ese órgano colegiado es el órgano que administra a la administración judicial. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa del Poder Judicial lo hace ese órgano, lo que tiene que ver con el pago de salarios, la compra de los materiales que se necesita. Todo eso lo planifica, y los ascensos de los jueces, la sanción disciplinaria de los jueces, todo eso lo hace ese órgano. ¿Por qué se hizo ese órgano de gobierno? Bueno, para que los jueces se dediquen a la labor judicial, jurisdiccional propiamente dicha, lo que tiene que ver con la solución de conflictos. Y para que el que tuviera ese poder tan grande de poder juzgar a un juez, de poder ascenderlo, de poderlo trasladar, no fuera el que debe conocer el recurso sobre la sentencia que yo he dado. Porque si es el que conoce la sentencia que yo he dado y me examina su validez, su corrección, su procedencia, la certeza de los juicios que yo he empleado, puede ocurrir entonces que ese superior que tiene tanto poder sobre mí, cuando tenga un criterio, yo, el juez de abajo, no pueda querer
apartarme del criterio de ellos. Y para asegurar la independencia interna de los jueces, de los que están abajo sobre los que están arriba, entonces se creó esa estructura de gobierno que maneja lo administrativo, permite mayor productividad en la función jurisdiccional y al mismo tiempo garantiza la independencia interna de los jueces. Ese es el propósito con el que se lo ha creado, ¿verdad? Y todavía digamos que el Consejo está a prueba porque pasó un primer periodo en el que ciertamente hubo algunas situaciones un poco bochornosas que se dieron con uno de los integrantes que renunció, pero eso es un acontecimiento y lo importante es que frente a ese hecho inmediatamente el Poder Judicial reaccionó y están siendo procesados hoy día. Lo importante sería que se determine responsabilidad y que haya consecuencias. Ese régimen de consecuencias que nos hace falta fortalecer en nuestro país. ¿Qué les significa a ustedes esa limitación de recursos? Bueno, esa limitación de recursos significa para el Poder Judicial muchas cosas. Significa que todos los tribunales trabajamos con menos personal del que tenemos previsto. Que durante todo el año 2006, ni siquiera para imprevisto está permitido, 2016 está permitido, y 2015 fue igual, y probablemente si las cosas no logramos que cambien para el periodo por venir, entonces seguiríamos igual, ¿no? Y resulta que el 96.7% del presupuesto que efectivamente se le ha entregado al Poder Judicial en el año 2015, 2016 y años anteriores, se va en el pago de los gastos corrientes, lo que tiene que ver con pagarle al personal, los insumos que se necesita, todo lo que ordinariamente hace el tribunal. De modo que el 3.3%, que es lo que se podría invertir en gastos de capital, que sería, qué sé yo, comprar equipos nuevos, que ya para cuando venga el siguiente presupuesto ya tenemos los equipos, entonces ya estamos más ricos y estamos más en mejor situación de poder rendir mejor servicio. Construir nuevos tribunales. Hay hay 98 tribunales más o menos que debieran estar construidos, tribunales que no tienen tribunal. Hay 133 tribunales, creo que es así, que están en sitios arrendados, es decir, alquilados, incluyendo unas 5 cortes. En San Francisco se está hablando de habilitar la Corte de Niños ahora, y eso implicaría que serían unas 6 cortes de apelación que estarían en la República Dominicana pagando renta a los particulares, lo que representa más de 1.000 millones de pesos por ese concepto, y implica una sangría sensible del presupuesto del Poder Judicial, todo por el incumplimiento de esa función. Tú me habías preguntado sobre el tema de qué hacer, y entonces te decía que teníamos esos órganos de gobierno que serían los que puedan tomar acciones en representación del Poder Judicial. Sin embargo, mi presencia aquí yo la podría entender como inserta dentro de un contexto de otro tipo de acciones. Que se están estudiando y se está trabajando en ellas para los jueces en lo que tiene que ver con generar corrientes de opinión y mecanismos de presión para garantizar que esta vez el presupuesto se le asigne como la Constitución, como emana de la Constitución. Vale decir, ese 4.10% no está contemplado en la Constitución. Pero lo que sí está contemplado en la Constitución es que el Poder Judicial tiene autonomía administrativa y presupuestaria. Y si tiene autonomía administrativa y presupuestaria y la ley le garantiza un mínimo proporcional del presupuesto general de la nación e incluso de los ingresos extraordinarios que recibe el Estado, entonces eso nos indica que el Poder Judicial de la República Dominicana está siendo despojado de algo que para los demás poderes públicos, igual que los derechos fundamentales de las personas, es indisponible. El Estado no puede disponer, o más bien, el Ejecutivo no puede disponer de lo que la ley le ha reservado mínimamente al Poder Judicial, porque de hecho la ley dice cuando menos un 4.10%. Es decir, lo mínimo. Y si comparamos la situación de la República Dominicana con los países de la región, que de hecho estudios de la Suprema revelan
que en comparado con 5 de los países de América Latina, la República Dominicana está en la peor situación en el penúltimo lugar, en términos de los ingresos que hay, del número de jueces por cada 100.000 habitantes. Y todo ese contexto de situación necesariamente hace que los jueces esta vez volvamos, como en algún tiempo pasado lo hicimos, a reivindicar el presupuesto del Poder Judicial, a reclamar que se cumpla la legalidad, que el orden legal impere. De hecho, la administración pública, uno de los principios que tiene en la Constitución hoy, es el hecho de la plena sujeción al orden jurídico del Estado. Y el artículo 6 de la Constitución así lo dice, ¿no? Que todas los órganos que ejercen potestades públicas están sometidas a la Constitución, que es la ley suprema del Estado y el fundamento del orden jurídico del Estado. Por lo tanto, el fundamento de la ley que acuerda el 4.10% para el Poder Judicial, el 2.66% de ese presupuesto para el Poder Judicial, es indisponible para los demás poderes públicos y está conectado inmediatamente con la autonomía presupuestaria y funcional de ese poder del Estado. Es un atentado, yo diría, eso es un atentado a la independencia del Poder Judicial. De una u otra manera le coarta en sus funciones. Correcto. Y sobre todo, algo que a mí siempre me ha preocupado, y es verlo a ustedes desprovisto de toda seguridad. Ustedes tienen que tomar decisiones en contra de intereses poderosos, armados, y ustedes andan desprovistos totalmente de seguridad. Bueno, como me ves aquí, así vivo. De todas maneras, yo me siento, Por experiencia yo te lo digo, digo. me siento cómodo así. O sea, a mí, yo no tengo formación para andar con un militar y con cosas así, no. Pero el Estado debiese preverle está previsto por ley que el juez tenga seguridad policial, protección policial, para sí y para su familia, dicen. Sí. Es decir, que no solo eso. ¿Y quién te está diciendo eso? Pues el presidente de la Corte. Claro, vale decir. Probablemente yo no he sido muy diligente en eso de andar con él. Pero no es un asunto diligente, pero es un asunto de usted saber que cuenta con ese recurso. Sí tenemos, hay policías en el Palacio de Justicia, sí, y hay uno que está asignado a la Corte, pero prácticamente no. ¿Cuántos miembros son de la Corte? Sí, uno, pero bueno, si hay ese día hay un proceso un poco que uno ve que va a ser conflictivo, entonces pedimos que se refuerce en coordinación con el Ministerio Público para que haya mayor presencia. Pero cuando Aníbal sale de la Corte, no. Radar sale de la Corte, Nancy sale de la Corte, están totalmente desprovistos. Yo voy a la de seguridad. universidad, yo me muevo para todos los escenarios, pero... Tanto usted como su familia. Sí. De todas maneras, uno confía en que difícilmente la gente, que no sea temas de crimen organizado, que planifican y que hacen cosas, puedan atentar fácilmente, pueden hacerlo en un arranque emocional, en una audiencia cuando se da una decisión, puede haber alguna situación un poco de exaltación de la gente, pero pocas veces lo hacen así. Incluso cuando aquí se dio el caso Loara, que era una situación de mucha... Muy convulsa. Exacto, de mucha agitación, obviamente, con el trato del tema, y nosotros tuvimos, digamos, puede decirse, en el ojo de la tormenta. Y yo no cambié mi manera de actuar. Yo iba a la universidad normal, incluso pasó en una ocasión que estaban en una cuestión de encendido de velas en el Parquecito de los Mártires, en la salida de la ciudad de San Francisco, y voy hacia mi casa y está todo el mundo ahí. Yo pasé en medio del grupo normal. Es decir que... algunos puedan verlo como una temeridad, pero yo he creído que la gente no está en eso de pasar al plano de agredir a un juez. ¿Cómo manejan ustedes esas presiones, ustedes los jueces, esas presiones mediáticas, de intereses, de personas que entienden que en cada cerebro de dominicano hay un estrado con su toque y su birrete instalados ahí a nivel de las decisiones? Okay. Entonces, esa presión mediática, ¿cómo la manejan ustedes para no contaminar sus decisiones? Bueno, esta semana alguien me preguntó más o menos esto y yo le decía, siendo juez, es decir, situarte, posicionarte en que tú eres un juez, y como eres un juez, no tomas las respuestas ni las conclusiones de lo que debes hacer
de lo que la gente dice por ahí. El Poder Judicial, decía en la ocasión, y te reitero, fue diseñado, sobre todo, influyó mucho en los sistemas judiciales de nuestro continente, además de toda la influencia, ¿verdad?, del derecho francés, pero también la lógica en que se estructuró la nación norteamericana, en donde se discutió claramente de cuál debía ser el papel del Poder Judicial. Y se creó ese mecanismo de check and balance, de chequeo y balance entre los poderes públicos, donde mantienen el equilibrio. Y entonces se entendió que el poder ejecutivo y el poder legislativo representan la voluntad del pueblo directamente, de modo que a ellos se los escoge directamente, se vota por ellos en unas elecciones y ellos representan a la voluntad general. Pero que en una colectividad había que también representar a las minorías. Y para representar a las minorías había que crear un órgano que estuviera un poco más distante, más separado del pueblo y que se los escogiera de un modo indirecto. Y que mientras aquellos tienen que ser cambiados cada 6 años, cada 4 años, donde hay elecciones generales, a los jueces en el sentido más extremo, se les pudiera hacer vitalicios incluso, e inamovibles, para que los jueces no tuvieran ningún compromiso con esa colectividad desde ese punto de vista. Y entonces eso implica que en algún momento, ¿verdad?, ese poder que Roberto Gargarella llama el poder contramayoritario del Poder Judicial. Y entonces eso se explica en el hecho de que puede todo el mundo querer una condena y el juez entiende que debe ordenar la libertad. Puede todo el mundo querer la libertad y el juez entender que debe condenar. Y en ese contexto, la actitud del juez o la decisión del juez, la conclusión final y la determinación de pronunciarla que toma el tribunal, no es un acto de voluntad, decía. Voluntas facie legem, veritas facie judicio. La voluntad hace la ley y la verdad hace el juicio, decía un autor que recuerdo, rememora Ferrajoli, diciendo que los jueces, a diferencia de un legislador que vota una ley porque quiere hacerlo, el juez adopta una decisión porque constata, comprueba una realidad y entonces ve cuál es lo que ha contemplado el derecho como solución para ese conflicto, cuáles son los mecanismos que permite alcanzar. Es un acto de reconocimiento del derecho, no es un acto de voluntad, de querer hacer. El juez puede creer que debe condenar a alguien porque le parezca, como a cualquier ciudadano, con un perfil un poco chocante, ¿no? Pero usted no puede hacerlo, porque si no hay evidencia de que ha cometido un acto reñido con la ley, no puede hacerlo. Igual puede parecerle que una persona le dé pena que ha sucedido, pero ha vulnerado la ley. Lo único que tendría que hacer es ver qué circunstancias pudieran atenuar su responsabilidad en el contexto, pero de manera objetiva, no por un sentimiento de pena. Y eso entonces implica que ese poder del Estado, el Poder Judicial, no puede ser un órgano comprometido. Y aquí repito de nuevo una frase que me gusta mucho y probablemente cada vez que hable en medios la traigo a colación, de Ferrajoli, cuando dice que no hay consenso, incluso aplastante, capaz de hacer mentira lo que es verdad o de hacer verdad lo que es mentira. Es decir, no es porque todo el mundo quiera un resultado que el juez tiene que hacerlo. Y estar convencido de eso y situado en ese posicionamiento del juez es lo que hace que uno decida con independencia. Porque en el momento en que una persona está señalada por haber violado a una niña, por ejemplo, y haberla matado, él es el enemigo público número 1. Y todo el mundo está contra él. Y no es que el juez está a favor de él, es que el juez es la garantía de los derechos de esa persona. Porque imagínese usted que finalmente no lo haya hecho. Entonces la moral del peso, el peso ético, el sustrato ético de la condena que impone el Estado a una persona es el hecho de que le garantice un escenario donde él pueda defenderse,
donde tenga oportunidades de defenderse, no de garantizar impunidad, de defenderse, de responder a todo lo que se le opone, y entonces si a pesar de eso él no lo pudo desvirtuar, condenado. Eso nadie lo podría evitar. Y esa es la situación, el posicionamiento del juez. Por eso, aunque tú escuches todo ese ruido, como decía en estos días el embajador norteamericano, ¿no? Todo ese ruido en la calle, esas cosas no deben influir en la persona del juez. No es que no influyan, no es que no influyan. En Estados Unidos hubo un juicio que se llamó el juicio del siglo, que fue precisamente el caso de un médico que en horas de la madrugada penetró a alguien a su casa y mató a su esposa y lo hirió a él en un brazo. Y entonces a él lo acusaron de haber sido él quien mató a su esposa. Entonces, incluso hubo un perito que fue definitivo para condenarle por primera vez, porque aparecieron unas gotas de sangre saliendo de la habitación. Y él decía que esas gotas de sangre eran de esa persona que había cometido el hecho. Entonces, que habían como caído del cuchillo mientras se iba. El perito dijo que no, que por la forma que presentaban las gotas al caer al piso, reflejaban que era una sangre que estaba caliente, como manando de la herida directa al piso, y que si hubiese estado en el cuchillo, el aire la hubiera secado y no hubieran hecho la estría que formaba. Bajo esa conclusión o con ese testimonio experto, esa persona fue condenada. El caso siguió y posteriormente vino entonces el desarrollo de la ciencia que permitió hacer el estudio genético de la composición sanguínea, del ADN, y entonces eso permitió establecer que esa sangre no era de él ni era de su esposa. Y entonces la tesis de ese hombre, del tercero, del perito, exacto, se cayó. Y de la existencia del tercero, de que sí hubo una tercera persona que era el dueño de esa gota de sangre, que no pertenecía a él ni pertenecía a su esposa. Entonces él fue absuelto, pero ya en la Corte Suprema norteamericana. Pero la primera vez que fue anulado ese juicio fue porque, siendo un médico, un hombre de clase media, eso generó una gran presión por la idea precisamente de temer que los tribunales, por el poder social que él tenía, pudieran decidir a favor de él. Y entonces la presión mediática llegó a tal nivel que había unos 27 medios alrededor del jurado, de tal modo que relatan sobre el caso que los miembros del jurado no se atrevían a conversar entre sí por temor a ser oídos y registrado lo que pudieran decir por los medios de prensa. Y ese caso se le llamó el juicio del siglo y fue anulado por que se entendió que la influencia mediática fue determinante y que por esa razón no podía ser. En Estados Unidos existe la facilidad de que los juicios se están radicados aquí y lo llevan a otro lugar. Igual aquí puede ocurrir, ¿no? Pero por procedimientos distintos, pero allá se pide y lo conceden. Y una de las razones que ahí se invocó fue esa de querer cambiarlo de lugar por la influencia de los medios en el contexto en que se produjo. Entonces sí, los medios ejercen influencia, pero va a estar relacionado igualmente con el nivel de conciencia institucional del juez, con su claridad de criterio, con su resiedumbre interior para poder resistir los embates, cosas que humanamente puedan irritar, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional Español ha dicho en una sentencia que los funcionarios públicos tienen que estar preparados no solo para recibir los elogios de los medios de comunicación, sino incluso también preguntas que irritan, que molestan, y eso es parte de la libertad en un sistema democrático. Y el hecho de que uno sea juez implica que maneja cosas de interés público. Y la Constitución Dominicana protege el derecho de las personas a tener acceso a información de interés público. Y entonces de los medios a eso. Por esa razón incluso el proceso nuestro se ha abierto considerablemente más. Es decir, es un proceso esencialmente público que solo en las etapas tempranas, durante la investigación, puede decretarse por algún tiempo limitado
la publicidad, pero luego se da a conocer. Ciertamente. Después de toda esta exposición, hay una parte que no puede quedarse, pero la vamos a dejar después de la pausa comercial, a ver cuál es el rol que juega el juez en el proceso de seguridad ciudadana, que sobre todo en nuestro país, pues la inseguridad ciudadana es la principal amenaza del clima de paz de nuestra nación. Después de la pausa, ustedes no se pierdan, que vamos a seguir conversando con el magistrado Aníbal Medrano. No se muevan.